Hola, acaban de aprobar la ley de estímulo o tax relief del coronavirus. El gobierno creó este paquete de estímulo para ayudarnos a afrontar las dificultades económicas a las que nos vamos a enfrentar muchos de nosotros. En este video vamos a ver en qué consiste ese paquete de estímulo y lo más importante, cuánto dinero vamos a recibir. Primero que todo, veamos quiénes son los que van a recibir ese dinero de estímulo, o sea, quiénes son los que califican. Solamente ciudadanos o residentes permanentes en los Estados Unidos. Este paquete no incluye nada para inmigrantes que están en proceso de legalización o personas que se encuentran fuera de un estatus migratorio. Además de ser solamente para ciudadanos o gente con green card, hay que haber presentado los impuestos en el 2018 o el 2019. Y si no presentó los impuestos, debe ser porque está recibiendo beneficios de seguridad social. También hay un límite de ingresos. Si usted presenta sus ingresos en forma individual y sus ingresos son ingresos brutos, o sea, después de las deducciones, son de más del $99,000, es cabeza de familia y gana más de $136,500, o una pareja que presenta los impuestos jointly y gana más de $198,000, no va a recibir nada de cash. Las personas adultas que en los impuestos son declaradas como dependientes tampoco van a recibir nada. Lo mismo que los adultos que no reciben seguro social y no presentaron sus impuestos en el 2018 o 2019. Pero ellos aún tienen tiempo de presentar los impuestos del 2019 y recibir el dinero del estímulo. Ok, pero ahora veamos cuánto dinero va a recibir como parte del estímulo, si usted califica. Los adultos solos y que presentan sus taxes en forma individual y no tienen niños, si ganan $75,000 o menos, van a recibir $1,200. Si ganan entre $75,000 y $99,000, van a recibir $5 menos por cada $100 sobre los $75,000 que ganan. Veamos un ejemplo que está como complicado. Entonces, vamos a poner de ejemplo una persona que gana $83,000. Gana más de $75,000, pero menos de $99,000. Entonces, vamos a mirar la diferencia entre sus ingresos brutos, que son $83,000, y los $75,000 son $12,000. Eso vamos a dividirlo por 100 y lo multiplicamos por 5. Nos da $400 de diferencia. El dinero que va a recibir esa persona por el estímulo son $1,200, que es el básico, menos los 400. O sea, va a recibir $800. Esos adultos que son cabeza de familia o que tienen dependientes y presentan sus impuestos como cabeza de familia o head of household y ganan hasta $112,500, van a recibir $1,200 por ellos, más $500 por cada niño menor de 17 años. Recuerde, solo recibe dinero por los niños, no por algún adulto que usted tenga como dependiente. Las parejas, con o sin niños que presentan sus impuestos juntos o en forma jointly, si tienen ingresos brutos, o sea, después de las deducciones, de $150,000 o menos, van a recibir $2,400, o sea, $1,200 por cabeza, más $500 por cada niño menor de 17 años que tengan. Si ganan más de $150,000, pero menos de $198,000, igual, reciben $5 menos por cada $100 adicionales sobre los $150,000. Veamos un ejemplo. Escojamos una pareja que gana sus impuestos jointly y tuvo ingresos brutos, o sea, después de todas las deducciones, de $180,000. Usando la misma fórmula que va a encontrar en dedeudas.com, vamos a hacer $180,000 menos $150,000, nos da $30,000, dividido en 100 y eso multiplicado por 5. Tiene que deducir, o la diferencia que tiene que deducir es $1,500.
O sea, va a recibir 2.400, 1.200 por cabeza, menos 1.500. O sea, su cheque de estímulo o su dinero de estímulo son $900, más $500 por cada niño. Afortunadamente los niños no los descuentan, le descuentan al dinero de los adultos. Ok, ahora que ya sabe cuánto va a recibir, se preguntarán, ¿cuándo y en dónde va a recibir su dinero? ¿Cuándo? En 3 semanas, y en dónde, depende de cómo usted haya presentado los impuestos o reciba su tax reform. Si usted lo hace directamente de su cuenta bancaria, ahí va a recibir el dinero del estímulo. Si por el contrario usted paga o recibe un cheque por correo, así recibirá el dinero del estímulo también. Ok, además del dinero que vamos a recibir quienes calificamos, la ley de estímulo del coronavirus también trae otros beneficios de los que hablaremos en dedeudas.com más adelante. Beneficios como la extensión del seguro de desempleo por 13 semanas más, $600 por semana adicionales al seguro de desempleo, hasta por 4 meses. Cubrimiento para las personas independientes o self-employed, o sea, esas personas que trabajan como contratistas, que manejan un Uber, que hacen deliveries, todos aquellos que no tienen un empleo formal. Toda la gente que ha sido afectada por el virus y que bien sea por la cuarentena o porque no han sido despedidos formalmente, pero no tienen ingresos. Ellos también van a recibir beneficios. Hay otros beneficios también como pagos por enfermedad o family o sick leave, cuando uno se enferma, que si en su empresa no pagaban, quedaba en la calle, ahora sí va a recibir algo de beneficio. Van a ayudar con los que tenemos hipoteca o pagamos arriendo, y va a haber otras ayudas para la gente que tiene créditos estudiantiles o que necesita sacar dinero de su retiro y le van a ayudar con la penalidad. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Por el momento sepa que existen esos beneficios y que quizá pueda beneficiarles. Ok, por ahora es todo. Gracias por ver este video de la ley de estímulo y por el coronavirus. Suscríbase a nuestro canal, visite dedeudas.com y cuídese. Recuerde, este es un periodo difícil, pero del que vamos a salir más fuertes. Como inmigrantes hemos pasado por muchas cosas difíciles y esta es otra más. Gracias y nos vemos pronto. Adiós.